guardes mi vida y que sea un momento donde tu Espíritu Santo se pueda mover en medio de nosotros. La gloria y la honra sea solo a ti, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el día de hoy les quería hablar sobre el pecado. Son muchas cosas las que se dicen de este tipo de mal. Sobre todo porque hay que considerar que ha sido el punto de inflexión de la humanidad y de la relación que tiene ahora con el Creador. Se habla de dolor, cómo remediar este dolor, las consecuencias que causa y sobre todo el estado en que nos pone delante de un Dios que es santo, justo, amoroso y en esencia perfecto. Cuando hablamos de pecado podemos considerar lo siguiente, que es un estado de separación de Dios con el hombre debido a una naturaleza caída, adoptada y heredada desde el principio. Y esto nos lleva a entender entonces, es lo que trae o muestra una trascendencia en el plan de redención que tiene Dios para con la humanidad que se encuentra en este estado caído y separado totalmente del Señor. Recordamos cuando hablamos de pecado y sus inicios, lo primero que se nos viene a la mente quizás sea Adán y Eva. Esta historia es muy curiosa porque nosotros a veces pensamos que esta historia solo tiene a Satanás como el maligno, como la serpiente, la astuta, la culpable, cuando en realidad no es así en esencia, porque fue Adán y fue Eva los que accedieron a fallarle al Señor, teniendo solo un mandamiento: no comer de ese fruto. Yo no creo que Adán o Eva hayan sido personas tontas, solo tenían un mandamiento. Y así como nosotros, creo yo, y lo espero, hacemos nuestros devocionales o meditamos en la ley del Señor en algún momento del día, yo creo que Adán y Eva también meditaban en esta ley. Entonces, si entendemos que Adán y Eva no eran personas tontas, sino que también entendían, porque le explicaron a Adán que de cierto moriría si comía de ese fruto. Quizás él no había visto hasta el momento lo que era la muerte en sí, pero no creo que haya sido una persona tonta y que no sabía que era algo que iba a traer quizás dolor a su vida. Entonces, decir que Satanás tuvo la culpa, creo yo que no es lo correcto, porque en el momento donde Adán y Eva comen de ese fruto, fueron tan perversos y tan malos como Satanás. Ahora, nosotros vamos a hablar aquí no necesariamente de lo que pueda estar o lo que tú puedas hacer, entre comillas, para engañar al Señor o buscar echarle la culpa a alguien más, sino para que analices también tu corazón. Esa era mi intención. Vamos a Marcos 12, capítulo 12, versículo 30, para entender a lo que me refiero sobre el corazón. Si alguien me puede ayudar leyendo ese pasaje, se lo agradecería. Marcos 12, 30. Capítulo 12, versículo 30. Sí, léelo, Mavi. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Vemos lo que significa una vida que
que conlleva o que nos muestra qué es amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. Y eso es algo bastante difícil porque es ahí donde se maquina todo, tu corazón, todo lo que tú haces. Podemos engañar al Señor de muchas maneras, y no solo al Señor, al pastor, al diácono, tu amigo, tu líder. Pero si es que esta ley está en tu corazón y es el Señor quien obra dentro de ti, los resultados son, créame, diferentes. Es muy diferente cuando uno lo hace de corazón y para el Señor, que cuando lo hace simplemente por querer agradar o cumplir. Y espero eso no sea lo que nos pasa. Haber caído entonces de la presencia directa del Señor puso al hombre en un estado abominable, fatal, de enemistad con Dios. ¿Quién puede leer Efesios 2:3, por favor? 2:3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. El enojo de Dios, igual que todos los demás. Es un estado terrible. Tener al Señor, al Creador, al Soberano en tu contra. Y esto trae una consecuencia fatal, que es lo que vemos desde el inicio. Que es por eso que quizás Adán no llegó a conocer a Noé, y Noé a Moisés, y Moisés a Jacob. Romanos 6:23 tiene la respuesta. ¿Quién lo puede leer? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. La paga del pecado es muerte. A esto le podemos sumar no solo el hecho de morir o de estar en enemistad con Dios, sino al martirio, hermanos, que es vivir una vida de pecado. Y creo que cada uno de nosotros lo sabe. Lo sabe muy bien. Por más que hayas nacido en una familia cristiana, creo yo, en algún momento sabes el dolor que trae el pecado. Quizás tu vida no ha sido tan difícil como otras personas. Hemos pasado quizás por cosas muy difíciles. Y quizás el Señor haya tenido misericordia de traernos aquí. Yo me considero una de esas personas que no merecía nada, que odiaba las cosas de Dios, que odiaba incluso, para ser más específicos, el movimiento evangélico. Y es muy curioso que ahora yo esté aquí delante de ustedes. Pero es el Señor quien tiene misericordia de nosotros y nos ha rescatado de eso, de la muerte, de la muerte. Hermanos, para entender el pecado basta comprender la televisión. Prende tu televisión y mira el noticiero, canal peruano nada más. Si no tienes plata para pagar el cable, no importa, míralo, préndelo, míralo. Mira el tipo de programación que hay, sobre todo en la programación peruana, señal abierta. Y lo peor de todo es que cuando llegamos a casa después del trabajo, prendemos las noticias, encontramos solo un vómito, cosas asquerosas, muerte, violación, asesinato, corrupción, el día a día. Son casos que hasta ahorita creo que no paran, no terminan de resolver un caso no tiene fin. Y no si empezamos a hablar de los presidentes y todo eso. Hay una corriente filosófica que habla justamente de este tipo de temas, ¿no? Uno de esos grandes exponentes de esta corriente, que se llama la misantropía, que es lo contrario a la filantropía, el amor al hombre. Es una especie de pesimismo filosófico que tiene al hombre como malo, son fatalistas, creen que la humanidad no tiene solución en sí. Marco Aurelio, por ejemplo, el gran pensador,
ese gran hombre que murió hace no mucho, y escuchas sus programas y palabras como embrutecimiento y cómo atacaba al hombre y que el hombre es necio. Claro que el problema para él es la falta de sabiduría, de cultura, de educación. Estaba un poco cerca Marco Aurelio de la verdad, quizás no tan enfocado como un cristiano lo espera, pero de una u otra manera sí se ajustaba a la realidad de la humanidad, de lo que nosotros vivimos a día de hoy. No solo Marco Aurelio, también tenemos, por ejemplo, pensadores como Schopenhauer, un exponente también de lo que es la misantropía, que dice lo siguiente: la existencia humana es una especie de error. Él era uno de los grandes pensadores del siglo XVIII y pensaba de esta manera, que la especie humana, que la raza humana en sí no tenía solución, no tiene solución. Y es normal que estas personas piensen así, porque cuando alguien no conoce al Señor sabe, es normal. Si tú eres sabio, te das cuenta que todo tiende a degradarse, todo tiende a corromperse, que todo es malo. Aunque sean gobiernos admirables como el de Suecia o los países nórdicos, tú vas a encontrar también mucha corrupción de corazón en las personas de esas naciones, porque son pecadores. Quizás tengan una cultura que los haya llevado a ser ordenados y no se vean las mismas catástrofes que vemos aquí en el Perú, pero yo te aseguro que eso lo leí hace un par de años sobre Alemania, que tenía una tasa de abuso sexual infantil grandísima. No sé si era la más grande de Europa, pero al año tenía el dato yo de 300.000 niños abusados anualmente. Es que aquí el problema no es el hombre y su sabiduría, o la falta de cultura. El problema del hombre es el corazón. A veces también queremos tapar esa necesidad, esa falta de hallar la plenitud de la vida, incluso en cosas materiales. ¿Quién mejor que Salomón? En Eclesiastés 1, capítulo 1, versículo 2. ¿Quién nos puede leer, por favor? 1-2. Versículo favorito de nuestros hermanos. A ver, Susan, por favor. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2. Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en lo absoluto. ¿Pueden leer? Eclesiastés, capítulo 1. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Amén. Vanidad de vanidades, hermanos. Salomón, el hombre más sabio del mundo. ¿Quién mejor que él puede dar fe de estas cosas? Un Salomón ya viejo, ya experimentado, nos dice vanidad de vanidades. Ese es el resultado de tener una vida centrada en las cosas que no agradan al Señor. Porque no solo son cosas materiales, también son cosas que vienen de adentro. Por otro lado, definir al pecado como esencia del egoísmo también es parte de un error. Porque el Señor no manda a que no te preocupes o podamos preservar un interés propio. Por ejemplo, cuidar de nuestra integridad física. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 3 al 5. Yo lo voy a leer, ¿sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 3 al 5. Nos dice lo siguiente: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa,
sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y esto no tiene que ver necesariamente con otra persona que no seas tú, el lector de este pasaje. Dicen, por ejemplo, los paganos, los griegos, los romanos, incluso muchas culturas nórdicas. Había mucho libertinaje sexual, mucho, horrible, era horrible. Basta con ver un documental, hermanos, para darse cuenta de que ahora vivimos en una cultura felizmente civilizada. Porque cuando es el hombre y sus propios deseos los que controlan o manejan una política incluso de gobierno, todo se degrada, todo es fatal. Oremos también por los gobernantes, ¿no? Que las leyes, estamos pronto a las elecciones, hermanos, voten con sabiduría. Pueden ver la hoja de vida de cada uno de los postulantes y elijan con sabiduría. No escojamos nunca el camino fácil, que es a veces no voto por nadie. Si tienes tiempo para leer, lee, infórmate y vota de una manera inteligente. Piensa con convicción. También de tu vida espiritual. En Mateo 6:20, a ver quién me ayuda. Mateo 6, capítulo 20. Armadi, por favor. Si no, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones ni minan ni hurtan. Haz tesoros en el cielo. Es un mandato directo para ti. No está hablando de algo en general. Es un mandato para ti, directamente para ti, que atesores. No sabemos qué es lo que nos espera, hermano, pero créanme que vale la pena, porque el Señor es quien lo promete. Entonces podemos definir también al pecado como la contradicción a la esencia misma de Dios. También hay definiciones muy buenas. Algunos lo conocen como el hedonismo cristiano, ¿no? John Piper, Jonathan Edwards. Hedonismo, si no lo entendemos, una doctrina sobre moral, encontrarse plenitud en la satisfacción o felicidad. Cuando hablamos de hedonismo cristiano, felicidad y satisfacción, plenitud en Cristo. De ahí podemos derivar también otras interpretaciones como pecado, todo aquello que te hace encontrar felicidad en algo que no sea Dios, Jesús. Buscar un origen que culpe a Dios también, como el autor del pecado, sería incurrir en una blasfemia directa contra su palabra, ya que vemos que uno de sus principales atributos es la justicia. Por ejemplo, en Deuteronomio 32, versículo 4. ¿Y quién me ayuda también con Habacuc 1:13? Yo leo Deuteronomio, alguien más que busque Habacuc, por favor. 1:13. 13. Deuteronomio capítulo 32 versículo 4 dice lo siguiente: Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y es justo. Si hablamos también de su santidad, ¿quién encontró? Creo que puedes ayudarme, hermano. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, y puedes ver el agrado. ¿Por qué ves a los menospreciados y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Mi hermano. Nuestro Dios es santo. Estos son sus atributos. Es atentar, pecar es atentar contra estos atributos que hacen a Dios único, que hace a Dios diferente de toda su creación. Y si sabemos entonces que es un Dios lleno de estos atributos, perfecto en esencia, hacerle a Él el responsable de nuestros errores es algo fatal. Es la misma palabra en Santiago capítulo 1, versículo 13. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal,
y tampoco Él tienta a nadie. Recordando la historia de Adán y Eva, el tentador confundió sus corazones, pero ellos fueron los que tuvieron en poco su ley, provocando así su propia destrucción. Por otro lado, un error común es pensar que Dios pelea también mano a mano con el enemigo como si fueran iguales. Es una forma también de destituir a Dios de su gloria y hacer al maligno su semejante. ¿Saben cómo se llama esto? ¿Recuerdan? Dualismo. El dualismo es otra forma también de caer en un error fatal. Porque, hermanos, su Dios, mi Dios, es un Dios fuerte, un Dios grande, un Dios poderoso. Daniel 4, 35. A ver quién me ayuda ahora sí. Sí, Daniel capítulo 4, versículo 35. No se peleen, por favor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga, ¿qué haces? Amén. ¿Quién le puede decir al Señor qué hace? ¿Satanás? Imposible, hermanos. Es imposible. Dios es mucho más grande que el tentador. Confíen en el Señor, confiamos en el Señor. Nuestro Dios es grande, poderoso, nos ama. Amén. El pecado trae consigo también a su vez distorsión de lo bueno. En el mismo caso de Adán y Eva, Eva vio al fruto como algo bueno, codiciable. Se olvidó que era muerte, que ese fruto significaba la muerte. Y eso también es normal en tu vida cuando tú piensas que lo que estás haciendo está bien. Cuando en tu corazón, porque ya subió a tu corazón, el momento que ya estás cometiendo eso, ya subió a tu corazón. Y tu corazón está bien. Porque dudo mucho que en ese momento tú digas, no, está mal, y lo sigues haciendo, pero está mal, está mal. No, en ese momento te ciegas, ¿no? Como dice a veces el pastor, un ateísmo práctico te invade. Y te olvidas que el Señor está ahí, que el Señor detesta lo que estás haciendo. Te olvidas. Y como Eva, distorsionas la imagen de ese fruto que no debes de comer. Por más codiciable, hermano, no debes de comerlo, no debemos comerlo. A veces el pastor ponía uno de sus ejemplos, como siempre. Terribles. Nada ortodoxos. Te das cuenta que es un animal muerto lo que estás comiendo, ¿no? Pero bueno, a Dios gracias que nos hace aprender de nuestros errores. Y hasta el momento estamos aquí. Conozco acá muchos hermanos. El hecho de haber estado aquí en Gracia Urbana desde que empezó también me hizo testigo de muchas cosas. No los voy a poner como ejemplo, me voy a poner a mí, ¿no? El que falla por excelencia en esta iglesia, junto con... Pero bueno, Dios en su gracia, hermanos, es quien nos hace perseverar al fin y al cabo. Nada escapa de sus manos, y Él es en su infinita misericordia que nos tiene aquí reunidos. Y vean cómo es un regalo estar aquí reunidos con toda la iglesia, compartiendo un tiempo de comunión, de escuchar un mensaje, de tener a un pastor que nos ama, líderes que nos aman, hermanos que nos aman y que nos ayudan también a restaurar. Amén. Amén. Sumémosle el hecho que también trae consigo confundir nuestra identidad con Dios, generando un orgullo en nuestro propio ser, llegando incluso al punto de sentirnos como Dios. ¿Qué les dijo Satanás? Serán como Dios. ¿Saben que el pecado es terrible? Es una serie de consecuencias, ¿ven? Distorsiona la imagen de Dios, distorsiona tu identidad, las consecuencias para tu misma vida.
¿O quién puede decir que del pecado sacó algo bueno? No creo. No creo. Solo dolor, padecimiento. ¿Por qué creen que existen esos institutos psicológicos o de tratamientos terapéuticos, psiquiátricos? Es terrible porque, no digo que no sea necesario. Acá tenemos una psicóloga, por ejemplo, una hermana, Mávila, muy buena hermana, que Dios ha obrado grandemente en su vida, y ella como psicóloga también ayuda a otras personas. Y sabemos que todo lo enfoca en Cristo, y eso es bonito. Enfocar tu vida, enfocar tu arte, tu trabajo, tu profesión para la gloria de Dios. ¿O no, Sammy? Así es. Amén. Comprendamos entonces, hermanos, que todo pecado es irracional, es para nada sabio, increíble, no es beneficioso tampoco para tu vida. A veces uno se pone a pensar, ¿y por qué lo hice? ¿No? La pregunta, cuando ya pasó lo que no debiste hacer, ¿y por qué lo hice? Pero insistimos. Es incluso irracional que el mismo Satanás insista en querer romper nuestra relación con Dios, teniendo él ya la guerra perdida, sabiendo lo que le espera, los mismos ángeles que cayeron. Todo es irracional, Adán y Eva. Tú y yo, es irracional seguir en esto, persistir en el error, teniendo la oportunidad de arrepentirnos. Y esto de la rebelión, de rebelarnos contra Dios, es en esencia necio. El Salmos 14:1, ¿quién me puede ayudar, por favor? 14:1. A ver, Lucero, por favor, ya que estaba participativa hace rato y no te digo. Salmo 14, versículo 1. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Y eso es lo peor, hermano. Hacerle caso a un necio. Porque como cristianos también a veces hemos ido a preguntarle al amigo o a la amiga que no conoce de Dios, ¿qué es lo que piensa? Es absurdo pedir consejo en alguien que no conoce de Dios. Bendito sea el Señor por la iglesia, por los hermanos, por los líderes, por los pastores. En Romanos capítulo 5, versículo 12, vemos que por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo. Esto se conoce como el pecado heredado, o también llamado el pecado original, porque procede originalmente de Adán. Pero esto que no te lleva a pensar que tampoco es originalmente tuyo. Porque es lo mismo que estaríamos haciendo con Adán, en el ejemplo de Adán y Eva, de echarle la culpa y a la mujer y a la serpiente. Yo le echo la culpa entonces a Adán. Pero no, tu pecado es originalmente tuyo. Es tu corazón corrupto el que se equivoca. Si bien es cierto, hemos adoptado una naturaleza ya caída, tú no vas a ser juzgado por Adán. Tú vas a ser juzgado por tus actos, por tus pecados, por mis pecados. ¿No? Tus pecados son originales. Made in Bruno. Made in Sammy también. Hermanos, pero echarle la culpa, decirle no, es que él tiene la culpa, entonces no pida ser justificado por Cristo tampoco. Porque si le vas a echar la culpa entonces a Adán, ¿qué quiere decir? Entonces que tú vas a tener una vida perfecta. No. ¿Por qué para Cristo ahí sí eres el primero en decir, no, Señor, te recibo? Ahí sí te olvidas. Te olvidas de echarle la culpa al Señor. Y vas por aquel que sí te imputa santidad, imputa salvación a tu vida. Te justifica. Es Cristo Jesús, hermano. ¿Quién me ayuda a ver con Colosenses 3:25?
Colosenses 3:25. A ver, ¿quién me ayuda? A ver, ya hermano, dale. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén, hermano. ¿Quién puede leer ahora Romanos 5:19? Yo creo que lo lea mi amado ex discípulo Carlos Manuel. ¿Cómo qué? Romanos 5:19. Disfruto. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero entonces sería justo invalidar el sacrificio de Cristo, porque no queremos considerar entonces el pecado de Adán. No sería bonito eliminar este versículo, hermanos, que trae tanto consuelo a la vida de las personas, para la humanidad. Así como por Adán caímos, por Cristo ahora. Es increíble. Entonces podemos ver que incluso nosotros nacemos ya con esa corrupción. En la teología sistemática le dicen corrupción heredada. Y esto manifiesta la naturaleza pecaminosa inherente ya en la persona. Eso lo vemos en el Salmo 51, ¿no? El salmo tan conocido de David, después de haber caído. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Todos aquellos que han tenido la experiencia de ver crecer a un niño son conscientes de esto, ¿no? Quienes hemos tenido, por ejemplo, hermanos pequeños, o somos padres, qué sé yo, vemos que al niño hay que corregirlo constantemente. ¿Y esto por qué? Por esa naturaleza pecaminosa, inherente en la persona desde el nacimiento. Todos somos así. ¿O hay un niño que nazca obediente? No creo. Hijo perfecto, ¿no? Yo era obediente, dice Sammy. Obediente al diablo. Es verdad. Continuemos a ver. Vemos entonces que el pecado se encuentra tan inmerso en nosotros que desde el día en que nacimos en adelante hemos cargado con esta corrupción, con esta maldad original y con una naturaleza caída que delante de Dios es que no puede vernos Dios. Dios es un Dios justo, un Dios santo, tan diferente a nosotros, hermanos, lo hemos leído hace un momento. Por eso que nosotros necesitamos de algo que remedie todo esto, ¿ven? O sea, desde el nacimiento ya estamos condenados. A lo largo de tu vida sigues condenado, a lo largo de tus acciones, tu día a día, sigues condenado. Es una vida horrible la que se vive fuera de Jesucristo, hermanos. En respuesta a esta necesidad entonces de salvación y que el hombre no tiene remedio en su naturaleza y separación con el Creador, es que viene la buena noticia. Es que viene el Salvador, es que viene Cristo, su Hijo, el Verbo hecho carne, el Cordero inmolado que perdona el pecado del mundo. Primera de Corintios 6, 9, 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni fornicarios, ni los idólatras, ni adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Algunos se sienten identificados con uno de ellos? Todos salimos corriendo de aquí, hermanos. Todos salimos corriendo de aquí. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Justificados. Justificados. Bendita esa palabra. Porque estábamos condenados y ahora hemos sido justificados mediante Jesucristo. Hermanos, ¿quieren saber quién es Jesús? ¿De quién es este Cristo de que se les habla?
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Con todo eso, y viene lo interesante, versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él es el Cordero, Jesucristo, el que te justifica. Primera de Pedro 3:18, a ver, ¿quién me ayuda? Ya vamos terminando. 3:18. Amén, ¿alguien lo encontró? Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, Él justo por los injustos, para llevarnos a Dios muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Injusto por los injustos, hermano. El único que pudo cumplir con toda la ley que nosotros no podíamos cumplir. Todos esos mandamientos que parecen imposibles, que parecen inalcanzables, Jesucristo lo cumplió en la cruz. Derramó su sangre por ti y por mí. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesemos entonces, hermanos, si quieres encontrar descanso, si quieres encontrar salvación, remedio para lo que ni Marco Aurelio y Schopenhauer, incluso el mismo Salomón y todos los santos anhelaron a lo largo de toda la historia de la iglesia, desde la creación del hombre, es en Cristo Jesús que se cumplió todo esto. Y es en Cristo Jesús que hemos encontrado ahora la esperanza y la respuesta, que muchas personas ahora ignoran. Y es por eso que debemos ir y enseñarles y compartirles el tesoro que ahora nosotros tenemos, que sí hay solución para el pecado, que sí hay una solución para la maldad y la corrupción de esta vida, de este mundo caído. Es Jesucristo, nuestro Señor. Primera de Juan 2:1-2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación. Se lo vimos en las clases con nuestro hermano, con Carlos. El Señor satisfizo su justicia en aquel sacrificio de Cristo Jesús. Me quedó grabado. Por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es una vida complicada, hermanos, también. Complicada. Creo que yo soy el mejor ejemplo para decirlo. Amén, amén, hermano. Es una vida complicada, de mucho dolor, de mucha... Sangras mucho en medio de este camino. Es un camino angosto, es difícil de caminar. Mucho más si ese camino angosto le añades una cruz y sigues al Señor Jesucristo, es difícil. Pero lo que tú vas a encontrar en Él no tiene precio. En Él vas a encontrar el perdón de pecados, en Él vas a encontrar la justicia que no podías alcanzar. Como si nosotros hubiéramos sido niños y no podemos subir al carrusel porque somos malcriados. Pero es Jesucristo que tiene el ticket para que tú subas. Y no solo eso, sino que Él te agarra debajo de las axilas y te sube al carrusel para que seas feliz, para que encuentres la plenitud en Él y no en otra cosa.
También es cierto lo que se dice, que el que se cree fuerte, pues se haga débil, hermano. Y humillémonos todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida, humillémonos. Porque el pecado se enseñorea muy fácilmente, te engaña muy fácilmente. Cuando tú crees que todo está bien, es ahí donde yo me preocupo. Y yo me preocupo por ustedes, decir que en algún momento me dicen que están bien. Porque ese es el momento donde uno más fácil puede caer. A mí me pasó. Ya lo pagué. Hace poco lo pagué de una manera muy fea. Pero yo doy gracias al Señor Jesucristo que restauró mi vida. Y ahora estoy aquí delante de ustedes para darle gloria al Señor. Entonces, ¿nos hacemos débiles, hermanos? Hagámonos débiles. Inclina tu rostro conmigo. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, somos débiles. Somos incapaces totalmente de poder buscarte, de poder hallar gracia delante de tus ojos, Señor. Toda la raza humana es una generación perversa, Señor, que ahora se manifieste de una forma mucho más abierta, es diferente. Pero lo que tú juzgas es el corazón, Señor. Y es ese corazón corrupto que estuvo inmerso desde el principio, que es lo que vas a juzgar, que es lo que vas a castigar, que es lo que quieres satisfacer, Señor, con tu justicia, y hacerlo pagar con la muerte. Pero hay un plan diferente para tu pueblo, Señor. Hay un plan diferente para aquellos que hayan reconciliación en Jesucristo nuestro Señor, pues han hallado la vida. Pues éramos muertos y ahora estamos vivos, Señor, solo por tu misericordia. Yo te pido que este mensaje haya entrado en el corazón de mis hermanos, se quede ahí presente, les lleve a tener también misericordia con los perdidos, con los de afuera, con los que no te conocen y viven cargados y afligidos, Señor. Y mostrarle que hay alguien que nos dice: ven y beban el agua de vida eterna. Hay vida en abundancia en Cristo Jesús, Señor. Gracias por Cristo, gracias por su sacrificio. Gracias por hacernos luchar ahora contra el pecado, Señor. Ese pecado heredado desde un inicio, pero que es originalmente nuestro también. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos ayude, nos levante, nos dé fuerzas para seguir en este camino tan difícil, pero con una recompensa tan grande. Vuélvenos a ti, Señor. Guarda a tu pueblo, guarda a mis hermanos, cuida de su regreso a casa, Señor. Guárdalos a lo largo de esta semana, Señor, que puedan recordar lo que tú has hecho en sus vidas. Y si aún ellos sienten que no has hecho algo en sus vidas, pues que ahora, Señor, venga convicción de pecado, que tú trates con su corazón y se arrepientan. Todo esto te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le damos fuertes palmas a nuestro Señor Jesús, hermanos, quien nos ha justificado. El justo por los injustos. Ponte de pie, por favor, porque vamos a adorarle a Él y vamos a darle la gloria a nuestro Señor. Acompáñanos con tus palmas.